El día de hoy, muchachos, vamos a revisar sobre el movimiento de proyectiles que habíamos comentado. Eh, Me han pedido que de todas maneras hagamos una especie de repaso de la parte teórica, ¿correcto? Entonces, vamos a revisar un grupo de diapositivas que disponemos de, de lo que es el movimiento de proyectiles, estableciendo ciertas determinaciones. Espero, la verdad, como ya saben, las diapositivas con las que contamos en el área son del libro de Tippens, de otro libro, pero bueno, los conceptos son los mismos. Lo que pasa es que hay que hacer ciertas analogías para no perdernos entre un libro y el otro. Entonces, les voy a compartir la pantalla en este momento del PowerPoint para que podamos observar esto. Veamos si es que le podemos poner en modo presentación sin que ustedes se me desaparezcan de aquí. A ver, me imagino que ustedes en este momento sí le pueden revisar a la presentación, ¿verdad? David, ¿sí le pueden visualizar ahí? Sí se ve, profe. Ya, Sí, chévere. profe. Listo. Entonces, vamos revisando. Estos son algunos objetivos que nos presenta el capítulo y en realidad nosotros los tenemos que cumplir. A ver, vamos a ver si regresamos a la pantallita anterior. Estos. Dice, describir el movimiento de un proyectil al tratar los componentes horizontal y vertical de su posición y velocidad y resolver para posición, velocidad o tiempo cuando se dan velocidad inicial y ángulo de lanzamiento. Entonces, bueno, el proyectil se le va a considerar una partícula que se mueve cerca de la superficie de la Tierra solo bajo la influencia de su peso dirigido hacia abajo. Aquí vamos a ver una pequeña gráfica de esto, ¿correcto? Ahí vemos la ejemplificación gráfica de un proyectil que ha salido desde ese cañón, ¿no es cierto? Generando una especie de trayectoria parabólica, por eso también se le conoce como movimiento parabólico, en donde se ha expresado que tiene su peso hacia abajo. Ahora recuerden, muchachos, al ser nosotros en este momento estudiantes de física tratando la dinámica de la Profe, cinemática, sí, una pregunta. Disculpe, ¿puede grabar la clase? se Porque está no grabando sé la si clase, está... David. Se está grabando Ya, la clase. Siempre estamos grabando. ya, Eh, profe, gracias. no hay ningún problema. Entonces, les decía, nosotros no consideramos todavía este aspecto del peso, ¿no es cierto? Simplemente le hemos mencionado aquí porque nosotros sabemos que lo que sí va a influenciar este movimiento, en cada momento que tratemos movimiento vertical y movimiento de proyectiles, es que el cuerpo se encuentra atraído hacia la Tierra por la acción de la gravedad. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Bueno, aquí nos hace una ejemplificación de lo que sería lanzar una pelota. Ahí tenemos una pelotita amarilla, ¿no es cierto? La cual se le deja caer con, con caída libre, ¿no es cierto? Se suelta la pelotita amarilla para que caiga en línea recta. Y una pelotita, un color violeta, que en cambio tiene una trayectoria que cambia su posición en el eje X, ¿no es cierto? Eh, si dice simultáneamente suelte una bola amarilla y proyecte la bola roja horizontalmente, sucede esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué golpean el suelo al mismo tiempo? Uno podría intuir que la pelotita color violeta, al generar un cierto movimiento en el eje X, tendría que demorarse un poquito más que aquella que cae en dirección recta hacia, en dirección vertical recta hacia el piso, ¿no es cierto? Bueno, antes de ir con las explicaciones de esto, tenemos que recordar, muchachos, que estos movimientos y la cinemática ha considerado escenarios idealizados, ¿correcto? Entonces, aquí hay muchísimas cosas que no se están considerando. Lógicamente, esta pelotita amarilla en un escenario real, solo por poner un ejemplo, tendría un cierto efecto la resistencia del viento en una sola dirección.
la resistencia del viento estaría hacia arriba, mientras que para la pelotita violeta, la resistencia del viento estaría hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces ahí sí vamos a ver una mínima diferencia. Pero si se ha procedido teóricamente a idealizar esto, es porque dichos cambios afectan mínimamente a lo que sucede en la realidad. Es decir, el margen de error que manejamos al considerar el escenario idealizado versus el escenario real es muy pequeñito. Entonces, nos permite trabajar con la parte más simplificada en orden de que esto sea más comprensible y aplicable. Una vez que comienza el movimiento, el peso hacia abajo es la única fuerza sobre cada bola. Esa en realidad viene a ser la explicación. A mí no me importa cuánto se pueda llegar a desplazar la pelotita violeta en el eje X, ya que en el eje Y obtiene las mismas características. ¿Por qué? Producto de que ese movimiento hacia abajo está generado exclusivamente por la gravedad. Entonces ahí tenemos una proyección de la bola que se soltó con ese cierto desfase en el eje X y una comparativa con la pelotita hacia la derecha amarilla en el eje Y. Entonces vemos que sus alturas en los distintos rangos de tiempo son las mismas, porque el cálculo que se hace en el eje Y por reacción de la gravedad es idéntico al cálculo que se le haría si simplemente se dejara caer esa pelotita. Incluso estos valores van a ser los mismos, ¿no es cierto? Y también, al no existir fuerzas, sin embargo, seguimos metiendo este término, pero bueno, no creo que nos vaya a confundir. Al no existir un accionamiento externo para que esa pelotita genere cambios de velocidad en el eje X, esta velocidad será constante, libre de aceleración, ¿no es cierto? No posea una aceleración en el eje X, por lo tanto, ahí simplemente habrá que deducir cuánta distancia podrá recorrer la pelotita en términos del eje horizontal según el tiempo en el que esté en el aire. Entonces, observemos el movimiento de cada bola en los distintos puntos, ¿no es cierto? Ahí vemos que esta trayectoria, como una media parábola, ¿no es cierto?, tarda lo mismo que la caída de la pelotita en línea recta. A ver, vamos a considerar ahora por separado los movimientos, ¿no es cierto?, en términos de las velocidades, y vemos que igual las mismas velocidades en Y que se maneja para la pelotita amarilla que cae en dirección recta hacia el piso son las que tiene la pelotita violeta que está desarrollando este cambio de posición en el eje X. Y aparte la velocidad en X se mantiene constante, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los cálculos para este tema, muchachos? El cálculo de desplazamiento para proyección horizontal para cualquier aceleración constante es el que tenemos en pantalla, ¿no es cierto? La posición va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más el medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para el caso especial de una proyección horizontal, ¿no es cierto? Tenemos que la aceleración en X es 0, ojo, para una proyección horizontal. La aceleración en X es 0, la aceleración en Y es la gravedad, la velocidad inicial en Y es igual a 0, pero bueno, aquí estamos calculando una pelotita que solamente hace esa trayectoria como una media parábola, ¿correcto? Y la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial total. Por lo tanto, y si sabemos que el desplazamiento en X obedece a una velocidad constante, entonces el desplazamiento horizontal en cualquier tipo de movimiento parabólico va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo, ¿correcto? Esta es fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Cuando la aceleración es 0. El desplazamiento vertical, por otro lado, ya que la componente de velocidad en Y es 0, se va a reducir a la expresión Y igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Esa será la manera de encontrar la posición de una pelotita como la que veíamos en el ejemplo anterior, moviéndose con el movimiento
parabólico o lanzamiento de proyectil. En cuanto a las velocidades, para cualquier aceleración constante, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, que sabemos que la única aceleración que actúa es la gravedad, la velocidad horizontal va a ser igual a la velocidad en X, ¿no es cierto? Siempre constante. Y la vertical va a estar definida por una velocidad en Y final, que va a ser igual a una velocidad en Y inicial, más la gravedad por el tiempo. ¿Correcto? Ahora recuerden algo, la velocidad inicial en Y siempre es 0. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Dice, una bola de béisbol se golpea con una rapidez horizontal de 25 metros sobre segundo. ¿Cuál es su posición y velocidad después de 2 segundos? Al parecer, aquí en este problemita no tenemos mayor información, pero en realidad gozamos de una vasta cantidad de información que puede ser útil para los cálculos, ¿no es cierto? Aquí les voy generando la pregunta. Veamos. Freddy Gómez. ¿Cuáles serían los datos que usted asume que tenemos en este problema? La velocidad Ya, de 2 segundos. Esa velocidad que en realidad es 25 metros sobre segundo. ¿No es cierto? Ay, sí. Ya. Esa velocidad, Freddy, ¿es en X, en Y o es la velocidad total? ¿No es la velocidad total? Es la velocidad total, correcto, Freddy. Pero aparte, ¿qué es? También es la velocidad en qué? No es la velocidad en su- No es la velocidad en X. Exactamente. Esa, muchachos, es la velocidad inicial total, 25 metros sobre segundos, pero también es la velocidad de X. Decirle velocidad inicial en X un poco puede sonar medio un compromiso que no se lo requiere porque la velocidad en el eje X se va a mantener constante. Esa pelotita se va a mantener constante a 25 metros sobre segundos en X. La diferencia es que conforme pasará el tiempo, irá adquiriendo velocidad en el eje Y. ¿Correcto? Entonces, primera regla de oro. Cuando yo tengo un movimiento como este, donde una partícula sale primero con dirección horizontal y luego ejecuta una trayectoria parabólica, yo casi como persignarme, automáticamente asumo que esa velocidad es la velocidad en X y que será constante para todo el movimiento. Y automáticamente también asumo que la velocidad inicial en Y es 0. ¿Correcto? Ahora, bueno, ese es un dato. ¿Qué otro dato tengo, Christopher? El tiempo, 2 segundos. Perfecto. Tenemos el tiempo de 2 segundos, que va a ser el tiempo en el que deberemos calcular la velocidad y la posición. Dije, ¿aquí hay velocidad final? Por supuesto que hay velocidad final, pero la velocidad final ya va a tener una componente, ¿no es cierto? En Y y una componente en X. La componente en X, no nos hacemos lío, es siempre la misma, porque es constante. La componente en Y, esa sí irá cambiando, ¿no es cierto? Porque conforme se aproxime al piso, va a adquirir más y más velocidad, ¿correcto? Tal cual estuviera cayendo en línea vertical. Ahora, les preguntaba, ¿qué otro dato más tenemos? Giovanni, ¿alguna idea del dato que nos está faltando? Hemos tenido una aceleración vertical, la cual es la gravedad como base. Muy bien, Giovanni. También tenemos el dato de la gravedad. Entonces, aunque parecería que nos dan muy poquita información, nosotros ya solo con el diagrama de lo que está sucediendo en el problema sabemos que hay ese dato extra, el de la gravedad. Entonces, primero hay que encontrar los desplazamientos horizontal y vertical. Para X, sencillísimo, ¿no es cierto? Despejo de la fórmula de velocidad, el desplazamiento o la distancia, si es que quieren, y digo que la posición en X va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿correcto? 25 metros sobre segundos. Por 2 segundos, 50 metros. Entonces, después de 2 segundos, la distancia horizontal del bateador a la pelota será 50 metros. Para la posición en Y,
Bueno, si yo considero al eje Y, ¿no es cierto?, el punto donde sale la pelota una coordenada 0 y reemplazo los valores en la ecuación, me queda un medio de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 2 segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Me queda negativo el valor de Y porque si esto fuese un sistema coordenado y aquí donde está la pelotita en el gráfico, yo considero un punto 0, ¿no es cierto? Entonces, ahí todo lo que quede por debajo de ese punto tendrá una coordenada negativa, ¿verdad? Y eso se ve totalmente respaldado por este signo que me da la aceleración, que en este caso es la gravedad. Entonces, haciendo ese cálculo, el resultado es menos 19.6 metros. O sea, después de 2 segundos, ¿no es cierto?, la distancia hacia abajo, de donde salió la pelota, es menos 19.6 metros. Este dato es un poquito ficticio, ¿no es cierto? Porque si nosotros seguimos el diagrama, vemos que la pelota sale más o menos a la altura de los brazos del bateador y cae 19.6 metros. Bueno, solo que el bateador haya bateado al filo de una cornisa, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. El tema es entender la naturaleza de este movimiento y cómo se hacen los cálculos. Ahora, para la velocidad. Para calcular las velocidades, bueno, ya dijimos que la velocidad en el eje X era constante, por lo tanto la respuesta sigue siendo 25 metros sobre segundo. Y la velocidad en Y me va a dar menos 19.6 metros sobre segundo. ¿De dónde la reemplazo? De la fórmula que tenemos en pantalla, ¿no es cierto? Velocidad en Y final, en este caso, o después de 2 segundos, va a ser igual a la inicial más la aceleración por tiempo. El tiempo que tenemos que calcular es 2 segundos. La aceleración es la gravedad, que es negativa, ¿no es cierto? Y la velocidad inicial es 0. Pregunta Jairo, ¿por qué la velocidad me sale menos 19.6 metros sobre segundo? ¿A qué se debe? Tal vez por la gravedad. Por la gravedad. ¿No es por el eje de las coordenadas tomado? Sí, yo pienso que la respuesta de David Jairo es un poquito más, no convincente, sino guarda un poquito más de lógica. Si yo considero que... O sea, algo así trato de decir, pero no entiendo, no sé cómo decirle en palabras. bueno, el tema, Jairo, sería que pues la gravedad no es, ¿correcto? O sea, no porque la gravedad sea hacia abajo y sea, en este caso, se le atribuye un signo menos, la velocidad también tiene que tener un signo menos, porque recuerde que yo puedo decir que toda la dirección hacia abajo es positiva, ¿no es cierto? Cambian esos signos y listo. Me va a salir el mismo resultado, pero positivo. Recuerden, muchachos, el signo el signo en cantidades vectoriales, ¿no es cierto? Esto ya no se nos tiene que generar otra vez la duda. El signo en coordenadas, en cantidades, perdón, vectoriales, lo único que expresa es una dirección contraria a lo que yo hipotéticamente creo es una dirección positiva. Entonces, en este caso, y en todos los casos que hemos estado viendo en estos días, siempre y por costumbre, se hace que el eje Y sea positivo cuando está apuntando hacia arriba, ¿no es cierto? Y es negativo cuando se está apuntando hacia abajo. Si después de 2 segundos ustedes ven ahí el grafiquito y ven que la componente de velocidad en Y es un vector dirigido directamente hacia abajo, tiene que tener signo menos, porque nos está expresando que en esa dirección la velocidad es esa magnitud de 19.6 metros. Si yo le dejo sin signo, ¿no es cierto?, puedo un poco confundirme si es que esa pelota está subiendo o está bajando. Subiendo no va a estar subiendo, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la explicación. Por eso le decía a Jairo, la respuesta de David es un poquito más lógica, por cómo he tomado yo mis coordenadas, ¿no es cierto? Ahora, ojo, espero con esto no confundirles más bien, sino que más bien se entienda más. Ustedes
supongamos les tomo la misma pregunta en una prueba, y alguien decide que la velocidad en y es igual, y plantea así, 0 más 9.8 metros sobre segundo, y al 9.8 le pone positivo por 2 segundos, pero se da el trabajito de en este punto donde sale la pelota poner como que una pequeña marquita, ¿no es cierto? Unas pequeñas siglas donde esté una flechita hacia abajo que diga eje y entre paréntesis el signo más, o sea, que se está considerando todo lo que queda por debajo de la pelotita en el eje Y positivo, la respuesta igual está bien, ¿no es cierto? Ahí en ese caso, si la pelota llegaría a subir en algún momento, ahí se la debería expresar como velocidad con signo menos. Pero es imposible que nosotros podamos ejecutar eso, ¿no es cierto? Nadie nunca va a poder visualizar un carro yendo a menos velocidad, ¿no es cierto? O con signo menos. Simplemente habrán objetos que vayan en una dirección y otros que vayan en la dirección opuesta y cada uno a su velocidad. Bueno, espero haya quedado claro eso. Ahora, el siguiente es el escenario en el que una pelotita, ¿no es cierto?, fuese lanzada o disparada haciendo una trayectoria parabólica, pero va ahora a poseer una velocidad inicial y un ángulo de disparo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que va a hacer esa pelotita morada va a estar enlazado con lo que sucede con esa pelotita amarilla y con esa pelotita color verde, ¿correcto? Entonces, aquí, muchachos, esta velocidad inicial que tiene la pelotita en color violeta tiene dos componentes. Ese es un vector cualquiera, ¿no es cierto? Tiene magnitud y tiene dirección, ese vector VO, ¿no es cierto? Si tiene magnitud y tiene dirección, tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. La componente horizontal de esa sería, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Velocidad inicial por coseno del ángulo θ que está expresando la inclinación del vector VO. Y la componente vertical sería igual a VO seno del ángulo θ. ¿Correcto? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, conforme esta partícula sube, ¿no es cierto?, por la acción de la gravedad, el cuerpo en el eje Y comienza a frenarse. Y en el eje X tiene otra vez velocidad constante. O sea, la VOX es constante en todo el movimiento. Va a llegar un punto donde ya no siga ascendiendo la pelotita, ¿no es cierto? Ese será el punto más alto donde la velocidad en Y se hace 0, ¿no es cierto? Y cambia de dirección la partícula en el eje Y comienza a bajar. Entonces, en palabras muy sencillas y resumiendo bastante, un movimiento parabólico de este tipo se tiene que trabajar como un lanzamiento de un objeto en línea recta para todo lo que en línea recta vertical, para todo lo que suceda en el eje Y para todo lo que suceda, o sea, para los cambios de posición en el eje X, se tiene que trabajar como un problema con velocidad constante. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿O pudieron ustedes entender eso? No sería aceleración constante en vez de velocidad. ¿En el eje X? En el eje Y. Usted dijo velocidad constante en el eje Y. Ah, no, perdón. Si lo dije así, cometí un error ahí de contexto. En el eje Y tenemos un cuerpo que se comporta idéntico a un cuerpo que se lanzara en línea vertical, ¿no es cierto? O sea, tenemos un movimiento vertical en el eje Y. ¿Producto de qué? Producto de la gravedad, que lógicamente, como menciona José, es una aceleración constante. La gravedad ya hemos visto que es constante. Mientras que todo lo que sucede a lo largo del eje X es producto de una velocidad constante de la partícula en esa trayectoria horizontal. ¿Correcto? Entonces, es así como se debe trabajar y eso es lo que yo espero que leyendo el libro de Szymanski ustedes hayan entendido.
Por lo tanto, ahí tenemos esas conclusiones, ¿no es cierto? La velocidad en X es la velocidad inicial en X y es constante. La velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo, pero esta aceleración es igual a la gravedad, ¿no es cierto? Que la expresamos con signo menos porque la dirección hacia abajo del eje Y, este libro particularmente la considera siempre negativa. La dirección, no la magnitud de esa gravedad ni de alguna aceleración. Bueno, para los cálculos, las componentes del desplazamiento en el tiempo general, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de movimiento en X y en Y son las fórmulas que tenemos escritas en pantalla. Ahora, si asumimos que en X la aceleración es 0, producto de que la velocidad es constante, todo este segundo valor de acá se haría 0, quedándome nada más que la posición en X es igual a la velocidad inicial en X por tiempo, o velocidad en X por tiempo. Por otro lado, la posición en Y es idéntico a buscar la posición en un ejercicio de caída libre. Es decir, Y es igual a la velocidad inicial en Y por tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Para mí, yo de esta manera le comprendí muy claro cuando aprendí este tema. Para mí, el movimiento de proyectiles es un movimiento que mezcla el movimiento vertical, o sea, la caída libre, con el movimiento rectilíneo uniforme. Nada más. O sea, es la mezcla de los dos. Y las velocidades en cada eje son producto de las componentes de un vector total llamado velocidad, que tiene que tener un ángulo de inclinación en todo momento de la trayectoria. Aquí están las explicaciones de esas componentes, ¿no es cierto? Para X, la velocidad es constante. Para Y es igual a V o Y más la gravedad por tiempo. Pero, recordando esto, ¿no es cierto? Que VOX y VOY son las componentes de un vector VO, que tiene siempre un ángulo de inclinación θ, ¿no es cierto? Entonces, esas serían las fórmulas de desplazamiento y de velocidad que nosotros vamos a utilizar en este tema, ¿no es cierto? La posición y velocidad finales se pueden encontrar a partir de componentes. Ojo, la posición de la partícula o del proyectil, ¿no es cierto?, también tiene una posición total, por así decirlo, ¿no es cierto?, que se le puede denominar R. Y esta también depende de la posición en X y de Y. Ahora, la velocidad y el vector posición pueden ser siempre encontrados mediante una fórmula de Pitágoras, ¿no es cierto? Porque si ambas son las componentes, entre ambas se puede formar un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, para un vector posición total, esta sería la expresión que nos ayude a deducir, ¿no es cierto? La posición en X al cuadrado más la posición en Y al cuadrado nos da la magnitud de la posición, ¿correcto? Y tangente inverso de Y para X nos da el ángulo del vector posición. Lo mismo para el eje, lo mismo para el vector velocidad total, ¿no es cierto? Ojo, estos pueden ser buscados en cualquier punto de la trayectoria. Para eso yo necesitaría conocer la posición y la velocidad en ese punto exclusivo y de esa manera hallaría esos vectores totales. Bueno, hay una recomendación de que siempre utilicemos los signos adecuadamente. Entonces aquí, igualmente un ejemplo. Dice, una bola tiene una velocidad inicial de 160 pies sobre segundo a un ángulo de 30 grados con la horizontal. Encuentre su posición y velocidad después de 2 y después de 4 segundos, ¿no es cierto? Entonces, aquí está esa velocidad inicial, ¿no es cierto? 160 pies sobre segundos a 30 grados. La velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y la velocidad inicial en Y es la velocidad por el seno de ese ángulo. Esto me da 139 pies sobre segundos en X. Esos van a ser constantes, ¿no es cierto? Y en Y me da 80 pies sobre segundos. Y ojo,
no es coincidencia que me salga positivo. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial en Y, ¿qué dirección tiene? ¿Qué dirección tiene, Rafael? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. Entonces, como está hacia arriba, esa velocidad será positiva. Dado que Bx es constante, los desplazamientos horizontales después de 2 y de 4 segundos se los calcula inmediatamente, ¿no es cierto? Posición es igual a velocidad en x por tiempo, o sea, 139 por 2 segundos y 139 por 4 segundos. Se obtienen directamente, ¿no es cierto? Y las velocidades después de 2 y de 4 segundos sigue siendo 139. ¿Por qué? Porque en lo que tiene que ver la dirección horizontal, la velocidad se mantiene constante. ¿No es cierto? Ahora, dice, nota, solo se conoce la ubicación horizontal después de 2 y 4 segundos. No se sabe si va hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, yo no sé si en ese momento la pelotita está subiendo o está bajando. Para eso debo hallar las posiciones de Y a los 2 y a los 4 segundos, ¿no es cierto? Entonces, hago el cálculo del desplazamiento vertical como una función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, de la fórmula, velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, reemplazo los datos, reemplazando la t por 2 segundos, ¿no es cierto? Y obtengo esos valores. Ojo, la gravedad en estas unidades es menos 32 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces, yo encontré que la velocidad en Y inicial era 160. Por lo tanto, eso voy a utilizar como valor para emplearla en esta fórmula de acá, la que está con amarillo. Y aquí, el problema, lo único que ha hecho es ya resolver, es resolver esta parte, ¿no es cierto? Y ya le dejé expresado como función. O sea, 80t menos 16t al cuadrado es igual a la posición en Y. Luego reemplaza los datos, ¿no es cierto? Reemplaza con 2 segundos y me da un valor de 96 pies, ¿no es cierto? Positivos. Y luego, a los 4 segundos, me da un valor de 16 pies positivos, ¿no es cierto? Ahora, yo en realidad aquí me puedo atrever a decir que ya en el segundo caso la pelotita está bajando, ¿no es cierto? Por el hecho de que tengo ahí ese diagrama. Pero si yo no tuviese ese diagrama, ¿no es cierto? Yo necesariamente necesito también conocer el vector velocidad a los 4 segundos y eso me va a dar una mejor sensación de si el cuerpo está subiendo y bajando, ¿no es cierto? Lo que sí, ambas están por encima de lo que yo definí una coordenada 0 para el eje Y. Entonces, vamos a encontrar esas velocidades. La velocidad en Y, ¿no es cierto?, nos dice que es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Si reemplazamos el tiempo en esas fórmulas, ¿no es cierto?, vamos a tener lo siguiente. Que By es igual a 80 pies sobre segundos menos 32 pies sobre segundos al cuadrado por 2 segundos. Y eso me da 16 pies sobre segundos positivo. Y luego hago colocando el tiempo de 4 segundos y ojo, me devuelve una velocidad en Y a los 4 segundos de menos 48 pies sobre segundos. Entonces, ahora sí tengo los elementos para decir, bueno, a los 2 segundos el proyectil está subiendo, ¿no es cierto? Tiene dirección de velocidad hacia arriba porque tiene un signo más y bueno, la posición, no me acuerdo cuánto era en altura. Me parece que, revisemos. Aquí está. Está a 96 pies de la posición de donde se lanzó y a una velocidad de... Ahí está, de 16 pies sobre segundos, ¿no es cierto? 96 pies por encima del lanzamiento y a 16 pies sobre segundo. Después,
los 4 segundos, me parece que estaba a 16 pies o algo parecido, pero ahora con una velocidad de menos 48 pies sobre segundos, o sea que el cuerpo en ese punto está bajando, ¿no es cierto? ¿Gracias a qué? Gracias a la aceleración. Entonces, los signos de BY indican si el movimiento es arriba o abajo, en cualquier tiempo. Eso creo que nos va quedando ya muy claro, ¿no es cierto? En esta posición a los 2 segundos se mueve hacia arriba, en esta posición a los 4 segundos se mueve hacia abajo. Ahora, ojo, el desplazamiento R2, o sea, el vector de desplazamiento que incluso está graficado ahí, noten que se le grafica desde el origen a los 0 segundos hasta 2 segundos después, se lo obtiene utilizando las coordenadas X2 y Y2 que ya obtuvimos. Entonces, si se desplazó 277 pies en línea horizontal y 96 pies en línea vertical, ambos positivos, yo hago Pitágoras, ¿no es cierto? Y obtengo que la magnitud de la posición desde que salió la pelotita son 293 pies, pero a un ángulo, ¿cómo obtengo el ángulo? Tangente de 96 para 277 y haciendo el ángulo inverso, ¿no es cierto? A un ángulo de 19.1 grados. Ahora, ojo muchachos, no se irán a confundir. El problema dijo que el proyectil salió con ángulo de 30 grados. Es en este punto de acá, a los 2 segundos, donde ahora el ángulo que tiene el vector posición es 19.1 grados. ¿Correcto? Ustedes me van a decir, pero está graficándole en el origen. Sí, pero hay una condición de los vectores. Y esta condición les voy a empezar a repetir desde aquí en adelante muy constantemente. Todo vector puede ser movido en el espacio, ¿no es cierto? Puede ser puesto en cualquier lugar del espacio, siempre y cuando yo conserve su magnitud y su dirección. Entonces, si bien aquí el vector posición le está expresando desde el origen, es mucho más probable que en otros libros, ¿no es cierto? Ustedes se acostumbren a ver una simbología de ese vector posición escrito justo aquí y dibujado, digámoslo así, representado con una línea paralela al eje X en donde va a formarse sus 19.1 grados. Lo mismo en la posición 4, ¿no es cierto? Donde sacamos que se ha desplazado 554 pies en X y está a una altura, yo dije antes 16, ha sido 64 pies sobre el origen, ¿no es cierto? Hago Pitágoras y encuentro que la posición versus el punto del lanzamiento es 558 pies con un ángulo de 6,59 grados, ¿no es cierto? Aquí, muchachos, pilas. Ya les ha de pasar que calculan el ángulo y por ahí les termina saliendo un ángulo negativo. Bueno, pues tendrá toda su lógica, ¿no es cierto? Será la dirección que en ese momento tenga un proyectil, ¿no es cierto? Entonces, hay que estar atentos de eso. Listo. Vamos ahora con los vectores velocidades totales, ¿no es cierto? La velocidad total a los 2 segundos también se obtiene mediante una aplicación de Pitágoras, ¿no es cierto? Cojo las componentes de velocidades. En X era 139, constante todo el tiempo, ¿no es cierto? En Y calculamos que fue 16 pies sobre segundos, positivos porque el cuerpo todavía se movía hacia arriba en el eje Y. Por lo tanto, la velocidad total después de 2 segundos es 140 pies sobre segundos. ¿Correcto? A una dirección de 6,56 grados. Pero noten esto. En el punto 4, ¿no es cierto? Yo obtuve que la velocidad en X se mantenía constante, o sea, 139 pies sobre segundos. Y la velocidad en Y era negativa porque estaba orientada hacia abajo y era de magnitud 46. Por lo tanto, se representa como menos 46. Como se hace Pitágoras, cambia el signo, ¿no es cierto? Y mi velocidad me termina saliendo 146 pies sobre segundos. Positiva, ¿no es cierto? Pero con la siguiente dirección.
Verán, si ustedes hacen esto en su calculadora, o sea, despejan teta después de ser tangente inversa de 16 sobre 139, no les va a salir jamás 341.7 grados, creo yo. Creo que no les va a salir ese ángulo. En la mayoría de calculadoras les va a dar el ángulo negativo, que básicamente sería menos 19 punto algo grados. Pero bueno, si les sale directo así, qué mejor. ¿Por qué? Porque en este cuarto cuadrante, donde estaría este ángulo, ¿no es cierto? Tenemos una componente negativa de Y y tenemos una componente positiva de X. Aquí, a ver, aquí nos hace otro ejemplo. Antes de ir con este último ejemplo y medio ir redondeando esta sesión. ¿Se entendió todo esto, muchachos? ¿Tiene lógica con lo que ustedes leyeron en el libro en Semansky? ¿O no se entiende cómo se trabajan estos ejercicios? Sí, se entiende, profe. A ver, algunos compañeros nos dicen que sí se entiende. ¿Alguien no se está quedando por ahí con alguna duda? Ojo, verán, yo solía tener esta lógica. Ustedes saben que ahora la materia de física es una materia común para las ingenierías y se ajusta a un estándar para todas las carreras. Pero antes no era así. Cada profesor veía qué tomaba y veía qué evaluaba. Cuando a mí me tocó tomar prueba del capítulo de cinemática, yo, ni loco, me iba a tomar 4 o 5 problemas, ¿no es cierto? Tomaba 2. Tomaba un ejercicio de vectores, y si es que no tomaba un ejercicio de vectores, tomaba un ejercicio de aceleración instantánea promedio, velocidad instantánea promedio con una función. Y el otro ejercicio de ley, de cajón, era un movimiento de proyectiles, porque de una u otra forma estoy evaluando el movimiento en línea recta y estoy evaluando el movimiento vertical, en un solo ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, quien sabe hacer bien el movimiento parabólico no tiene por qué temer al movimiento horizontal ni al movimiento vertical. Entonces, es importante que se entienda este tema, muchachos. Bueno, me dicen que no hay dudas, que sí se está comprendiendo. Entonces, veamos este último ejemplo. En este ejemplo nos dicen cuál es la altura máxima y el rango de un proyectil si su velocidad inicial es 28 metros sobre segundos a 30 grados. Bueno, hay que recordar que la altura máxima va a darse cuando la velocidad en Y disminuya a 0 por la desaceleración que genera la gravedad, tal cual sucede en un movimiento vertical de una partícula que se dirige hacia arriba. Sacamos nuestras velocidades o nuestras componentes de velocidades y determinamos que la velocidad inicial en X es igual a 24.2 metros sobre segundos constante y que la velocidad inicial en Y es 14 metros sobre segundos hacia arriba. Eso siempre vale la pena especificar. Ahí redunda en lo que ya comentamos, que la máxima coordenada Y ocurrirá cuando la velocidad en Y se haga 0. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar ese valor y podríamos determinar esa altura máxima, ¿no es cierto? Para eso me conviene primero, conociendo esos datos, deducir el tiempo que me va a tomar alcanzar esa velocidad 0, ¿no es cierto? Planteo la fórmula de velocidad final, la hago igual a 0 y reemplazo el tiempo de esta expresión que me queda aquí, 14 metros sobre segundos más menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Este valor que se hace negativo pasa al otro lado, se pasa dividiendo la gravedad y a la larga me dice que el tiempo en que el cuerpo deja de seguir ascendiendo es 1,43 segundos. Ya con ese tiempo yo reemplazo en mi fórmula de posición, ¿no es cierto? Tengo la velocidad inicial en Y, tengo el tiempo, tengo la gravedad. Ups, a ver qué pasó. Se me retrocedió. Volvamos. Estábamos por aquí, ¿verdad? Teníamos todos estos valores. Reemplazamos, ejecutamos las operaciones y ojo, me sale que Y es igual a 20 metros menos 10, por lo tanto, la altura máxima de ese cuerpo será 10 metros, ¿no es cierto? A continuación encuentro el rango del proyectil.
El rango, muchachos, quiere decir todo el desplazamiento que va a sufrir el proyectil, ¿no es cierto? Ahora bien, el rango XR se define como la distancia horizontal que coincide con el tiempo para el regreso vertical. Dicho de otra forma, el rango es la distancia en X desde que se lanza el objeto hasta que vuelve a la misma posición, ¿correcto? Entonces ahí se ve eso expresado, ¿no es cierto? Sale la bolita, llega al punto más alto, comienza a descender hasta que alcanza la misma posición donde fue lanzado. El tiempo de vuelo se encuentra al hacer y igual a 0, ¿no es cierto? Pero aquí yo les doy un truquito. Siempre en estos ejercicios, el tiempo que le toma a la partícula subir es el tiempo que le toma a la partícula bajar. Por lo tanto, uno puede decir que el tiempo total es 2 veces el tiempo de subida. ¿Correcto? Si nosotros hacemos esta operación, vamos a ver que la respuesta es 2,86. ¿Correcto? Y el tiempo para llegar al punto más alto, si ustedes recuerdan, es 1,43. Entonces, si hacen 1,43 por 2, les da ese 2,86 que sacamos acá. Entonces, recuerden eso. Pero ojo, esto solo sucede, atentos con esto, cuando el cuerpo sale desde un punto, llega al punto más alto y vuelve a llegar a ese mismo punto, a esa misma coordenada. Esta coordenada de aquí, uno pudiera decir que es la coordenada 0,0, y después de todo este desplazamiento horizontal, aquí también hay la coordenada 0 del eje X y 0 del eje Y, ¿no es cierto? Bueno, ya no 0 en el eje X, pero sí 0 en el eje Y, ¿no es cierto? O sea, la altura del lanzamiento es la misma aquí y acá. Entonces, ahí puedo aplicar que el tiempo total es igual a 2 veces el tiempo de subida. Entonces, ahí digo, si la posición, o en este caso rango, mantiene una velocidad constante en el eje X, puedo aplicar los 24.2 metros sobre segundos por los 2.86 segundos, y resulta que el rango total de este proyectil es de 69.2 metros. Bueno, aquí hay más ejemplos que nos indica las diapositivas, ¿no es cierto? Yo, muchachos, pienso que es mejor dejarle hasta ahí. Ahora, yo quiero que vayan y que realicen el siguiente deber. Ustedes van a irse a la página 99 del libro de Szymanski, ¿no es cierto? Y van a hacer el ejercicio 3.12. Voy a escribirles ahorita en el chat, así que estarán atentos, no se desconectarán sin revisar. Van a hacer el ejercicio 3.12. Van a hacer el ejercicio, veamos. A ver, ya, me voy a postar chévere. Van a hacer el ejercicio 3.12 y el ejercicio 3.22. Perdón, el ejercicio 3.21. Ejercicio 3.12 y ejercicio 3.21. A ver. Listo. Estos ejercicios los van a venir realizando para el día martes de la próxima semana, porque el día de mañana no hay clases, ¿correcto? Entonces, ese sería la tareita para este fin de semana.